Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar de las consultas en una base de datos. Las consultas nos permiten seleccionar uno o más registros que cumplan con varias condiciones. Los tipos de consultas que podemos manejar son consultas de selección, que permiten la elección de un conjunto de registros para disponer de ellos en el futuro por medio de criterios. Y las consultas de acción nos permiten efectuar operaciones con diferentes tablas. Dentro de las consultas de acción encontramos las consultas de creación de tablas. A través de ellas se crea una tabla nueva con el contenido de otra. También encontramos las consultas de referencias cruzadas, que permiten realizar cálculos en los datos de una tabla. Y encontramos las tablas de datos anexados, en donde se copian datos de una tabla en otra. Y tenemos las dos últimas, las consultas de eliminación, que nos permiten eliminar registros que cumplan con ciertos criterios. Esta consulta de eliminación hay que aclarar que no es posible recuperar los datos después de haber hecho la consulta de eliminación, por lo cual es muy importante, antes de realizar este tipo de consultas, estar muy conscientes de que la información ya no la vamos a poder volver a tener. Y por último tenemos las consultas de actualización. Lo que hacen es cambiar datos de una tabla de forma automática. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de tablas: tablas de selección, que nos permiten seleccionar y visualizar los datos, y las consultas de acción, que nos permiten realizar operaciones con esos datos. Dentro de las consultas de acción tenemos las consultas de creación de tablas, referencias cruzadas, datos anexados, eliminación y actualización. ¿Cómo hacemos para crear una consulta? El primer dato que debemos hacer es que existen dos formas de crear una consulta: una por medio del diseño de consultas y otra por medio del asistente de consultas. El diseño de consultas nos permite establecer la estructura de la consulta, las tablas que van a tener o que van a poseer los datos que necesitamos en la consulta, y los criterios a utilizar. ¿Qué criterios vamos a manejar para nuestra consulta? Después de haber visto estos conceptos, que son importantes en el momento de crear una consulta, vamos a proceder con ello. Entonces, nos vamos a crear, dentro de la pestaña de crear, nos vamos a diseño de consulta. Aquí nos aparece esta tabla, donde nos dice que es mostrar tabla. En esta ventana podemos ver todas las tablas que hay en la base de datos, y en esta ocasión vamos a seleccionar ventas, le vamos a agregar, nos aparece ventas, y podemos seleccionar otras tablas, pero por el momento vamos a dejar solamente una. Cerramos nuestra ventana de mostrar tablas y aquí tenemos nuestra tabla de ventas. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la consulta? En la parte inferior tenemos unas casillas que se conocen también como grilla, y en esta está compuesta por varios campos, por varios elementos, perdón. El primero es el campo. El campo está la tabla, orden, mostrar, criterios y la palabra O. El primer elemento es campo. Aquí podemos seleccionar cada uno de los campos que compone nuestra tabla. En la tabla escogemos la tabla que estamos trabajando. Si tuviéramos más tablas, pues nos aparecen los nombres de las otras tablas. Acá en la parte inferior tenemos orden, puede ser ascendente o descendente. Mostrar, si quitamos la selección, o si queremos ver los datos, la seleccionamos, si no, la quitamos. Criterios, aquí es donde establecemos los criterios que queremos que tenga nuestra consulta. Y O es si el criterio, podemos establecer otros criterios dentro de la consulta. Entonces,
¿Cómo hago yo para poder colocar los campos que necesito para mi consulta? Entonces, antes de proceder, toca tener en claro qué queremos consultar, qué queremos mostrar. Entonces, en este caso voy a hacer una consulta donde me muestre ventas totales en una fecha determinada. Entonces, primero seleccionamos la fecha, dándole doble clic al campo, nos aparece fecha y el campo fecha, y en la parte inferior ventas, que es donde procede. Otra forma es seleccionar acá el campo. Entonces, en esta ocasión quiero mostrar total, y al seleccionar total automáticamente me muestra ventas, que es la tabla donde está el campo total. Aquí podemos decirle que me muestre la fecha en forma ascendente. Si dejo seleccionado este dato, me va a mostrar el campo fecha. Si no lo dejo seleccionado, solamente me va a mostrar el campo total. Entonces dejémoslo seleccionado, y acá le voy a dar el criterio, que es muy importante. Quiero que me muestre las ventas entre dos fechas establecidas. Entonces acá, ¿qué hacemos? Escribimos la palabra entre, colocamos la almohadilla o el numeral, el signo de numeral, y colocamos la fecha. Por ejemplo, le colocamos el 1 de agosto del 2016. Colocamos la palabra y, perdón, antes de colocar la palabra y, cerramos, le damos espacio, le colocamos a la i, le damos nuevamente la almohadilla, colocamos la otra fecha, 30 de agosto del 2016, y cerramos nuevamente. Al cerrar, ya hemos establecido nuestro criterio, que es que me muestre las fechas, que me muestre las ventas totales entre el 1 de agosto y el 30 de agosto. Eso es el criterio que le he establecido. Ya tenemos nuestro criterio. Ahora, ¿cómo vamos a visualizar los datos que queremos mostrar? En esta ocasión, ¿cómo vamos a ver las ventas que hubieron entre esas dos fechas? Hay dos formas. Una es dándole en este botón donde dice ejecutar, le damos clic allí, y el sistema me muestra efectivamente las fechas y me muestra en la casilla total de ventas las ventas que se efectuaron por cada una de esas fechas. Esa es la forma de visualizar los datos. Otra forma, que es la siguiente: yo tengo en la vista de diseño y me voy a guardar. Le doy guardar, le digo que me guarde esa consulta y le digo ventas agosto y le doy a aceptar. Allí ya me aparece un nuevo criterio, una nueva categoría denominada consultas, y dentro de consultas me aparece ventas de agosto. Y yo cierro mi consulta, y lo que hago es darle doble clic en la consulta que he creado, y puedo visualizar mi consulta nuevamente. Aquí hay diferentes vistas, como en las tablas que teníamos vista diseño y vista hoja de datos. Aquí también lo vemos. Hoja de datos es donde podemos visualizar los datos. Aquí podemos hacer lo mismo que hacíamos con una tabla, ordenarlos, filtrarlos, los datos como lo hacíamos en tablas. Tenemos otra que es la vista diseño, que es donde hemos creado la consulta, donde le hemos dado los parámetros de la consulta. En la parte superior hay otros tipos de consultas, pero en esta ocasión solamente nos vamos a centrar en la que hice selección, que es la primera, que es seleccionar. Ya después iremos viendo el resto de consultas. Y tenemos una nueva vista, que es la vista SQL, vista SQL.
Aquí que vemos en esta vista, lo que vemos es lo siguiente. Aquí vemos el lenguaje de programación SQL, en donde vemos que a través de este lenguaje podemos consultar o realizar este tipo de consultas a través de unos comandos que están preestablecidos en el lenguaje. Entonces vamos a ver por encima qué nos quiere decir estos elementos que vemos en pantalla. El comando select significa que nombra o podemos ver los nombres de los campos que se utilizan en la consulta. Entonces quiere decir select, seleccione de la tabla de ventas, punto, fecha, que es el campo fecha, coma, y seleccione ventas, punto, total. Esta primera línea de la consulta nos dice que seleccione el campo fecha, el campo total de la tabla ventas, que es lo que hemos hecho, seleccionar fecha y total. La siguiente línea, donde dice front, ventas, es de la tabla ventas, seleccione esas dos, de las tabla ventas, seleccione el campo total y el campo fecha. Entonces front es desde donde vamos a tomar los datos que vamos a utilizar en la consulta, en este caso es de la tabla ventas. La siguiente línea, la tercera línea, es where, y nos dice, aquí son los criterios que hemos establecido. Entonces, para el campo fecha, seleccione entre el 1 de agosto del 2016 y el 30 de agosto del 2016, ese es el criterio. Seleccióneme entre esas dos fechas del campo fecha. Y el último criterio es order by, que me lo ordene por donde fue cuando yo le dije que me lo ordenara de forma ascendente. Entonces, que ordene el criterio fecha. Esos son los datos que vemos en la vista SQL. Volvamos a la vista hoja de datos normal y allí ya la encontramos. Ya visualizamos los datos. Con esto ya hemos dado por terminado este video. Como hemos visto, hemos creado una consulta muy sencilla en una base de datos ACSS. Ahora en el siguiente video vamos a ver que podemos crear otra consulta o más consultas utilizando más de una tabla. Vamos a ver cómo se crea una consulta con dos tablas. Les agradezco su atención al presente video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.